Y continuamos con Beatriz Candera Gutiérrez, que es conservadora jefe de la parte medieval del Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, estás en tu casa. Y, a ver, bueno, ha publicado muchísimas cuestiones, las artes del metal en Al-Ándalus, cuestiones sobre las catedrales, tienes un libro sobre Santo Tomás de Ávila, Historia de un proceso cronoconstructivo, tu tesis será sobre un maestro transmerano en Castilla, Martín de Solorzano y el convento de Santo Tomás de Ávila. Bueno, es una gran especialista, está en tu casa y yo me voy para allá y te dejo aquí, ¿vale? Bueno, en primer lugar, buenos días y me gustaría dar las gracias a Maite Chicote y Ángel Fuentes por haberme invitado a participar en este congreso sobre memoria visual y reconstrucción de identidades y a la UNED, con la que desde hace algunos años esta institución mantiene una fructífera colaboración. Además, al moderador por su introducción. La ponencia que voy a presentar presentará sobre la presentación y representación de las órdenes mendicantes durante la Baja Edad Media en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. A través de ellas hablaremos de sus elementos identificativos, sus códigos indumentarios, atributos, episodios representados y su inserción en la sociedad de la época, especialmente en el momento de mayor trascendencia, la muerte. En primer lugar, queremos contextualizar cómo el fin del siglo XII y principios del siglo XIII, momento de grandes cambios económicos sociales y de resurgimiento de las ciudades, es una etapa especialmente convulsa para la Iglesia. En estas fechas se extienden movimientos pauperísticos como los cátaros o los valdenses, la herejía albigense, que será el principal movimiento herético de la Francia del siglo XIII. Por ello, la Iglesia reacciona en el Cuarto Concilio Lateranense en 1214 y, entre otras cuestiones, comprendiendo la importancia de la predicación y la imposibilidad de los obispos para atender a toda la población de la diócesis, se solicita la designación de hombres capaces de ello. Es en este contexto en el que las órdenes mendicantes, cuyas principales características serán la pobreza, la predicación apostólica, la obediencia y el servicio a la Iglesia y al papado, se insertan en la trama urbana de las ciudades. La Orden de los Frailes Menores o franciscanos fue fundada por Francisco de Asís en 1209. Su forma de vida se basa en la penitencia, la vida según el Evangelio, la misión apostólica, la mendicidad y fraternidad. A su imagen contribuirán sus primeros biógrafos, algunos de ellos casi coetáneos, como Tomás Celano, San Buenaventura o Jacopo de la Voragine, fraile dominico, y esto es importante recalcarlo, autor de un gran resumen hagiográfico en La Leyenda Dorada, escrita en 1264 y que tuvo un gran éxito durante 3 siglos. O también a esta imagen contribuirá la regla de la orden, aprobada por el papado en 1223, de forma, eso sí, excepcional, pues desde el Concilio Lateranense no se permitía la creación de nuevas órdenes con nuevas reglas. Paralelamente, surge la Orden de Santa Clara, llamada Segunda Orden de San Francisco, fundada por San Francisco y Santa Clara de Asís en 1212, que asumen la regla benedictina, añadiendo a ello el privilegio papal de la pobreza que prohibirá cualquier tipo de propiedad personal o comunitaria. La Orden de Predicadores, por otro lado, fue fundada por Domingo de Guzmán y tiene como sus elementos básicos y fundamentales la necesidad de instrucción y evangelización demandada por el pontífice y los concilios. En 1215, Domingo consiguió la aprobación de la nueva orden, si bien el Papa le conminó a elegir una de las reglas ya existentes. En este caso, la regla de San Agustín, pues era lo suficientemente flexible para permitir unos estatutos donde los elementos fundamentales fueran nuevamente la pobreza mendicante, la austeridad y algo que caracteriza esta orden, que es el estudio necesario para la predicación. El santo fundador tuvo biógrafos como fueron el beato Jordán de Sajonia, la beata Cecilia Romana, Pedro Ferrando, Constantino de Orvieto, Gerardo Frachet, o nuevamente aparece en la Leyenda Dorada, escrita por Jacopo, que recoge numerosos episodios hagiográficos por Jacopo de la Voragine. Casi un siglo después vive Santa Catalina de Siena, que será la inspiradora de la rama femenina de esta orden. Asimismo, señalar que este lenguaje visual de presentación y representación crece de manera exponencial en el siglo XV,
gracias a la aparición de la imprenta de Gutenberg y, en consecuencia, el incremento del comercio de estampas, como ha analizado, entre otros, Bermejo Vera. Empezaremos por analizar el primer elemento y quizás más distintivo en su presentación y en la creación de su imagen, los hábitos. El hábito de la Orden de San Francisco se relaciona con un hecho de la vida del santo narrado por Tomás Celano al leer en el Evangelio de San Mateo cómo Jesucristo enviaba a predicar a sus discípulos. Este hábito quedó normativizado en la Regula Secunda Ovulada de 1223, en su capítulo 2, que dice: si algunos quisieran tomar esa vida, después concédanles las ropas del tiempo de probación, a saber, 2 túnicas sin capilla y cordón, paños menores y caparón hasta el cordón. Y los que prometieran obediencia tengan una túnica con capilla y otra sin capilla, los que quieran tenerla. Y quienes se ven obligados por la necesidad puedan llevar calzado. Y todos los hermanos vístanse de ropas viles y puedan reforzarlas de sayal y otros retazos con la bendición de Dios. Como es el caso del hábito que vemos en la imagen, que está expuesto, parece que era un hábito de San Francisco y que está expuesto en la capilla de las reliquias de la sala capitular de la Basílica de San Francisco de Asís. En definitiva, como pueden ustedes ver, se trata de un hábito de tela burda, en general de color ceniciento, resultado de un tejido de lana blanca y negra natural entremezclada. Cuenta con túnica larga hasta los tobillos, capucho, escapulario y cíngulo o cordón con 3 nudos alusivos a los 3 votos de la orden: pobreza, castidad y obediencia. A ello se suma la tonsura de la cabeza y los pies descalzos. Un ejemplo de este hábito franciscano lo tenemos en la escultura que ven ustedes en la imagen, de la segunda mitad del siglo XV, procedente del tímpano de la iglesia de Santa Clara de Palencia, convento fundado por privilegio de Enrique II y que pasó a ser patronato de Alfonso Enríquez y su mujer Juana de Mendoza. Este inmueble estaba a punto de ser derribado, según apuntan en su memoria los comisionados del Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios de la Rada y Juan Malibrán, enviados por todo el territorio en búsqueda de objetos para el recién inaugurado Museo Arqueológico Nacional, ingresando aquí en 1871 junto a la imagen de Santa Clara y San Miguel, que completaban el mismo tímpano. Un ejemplo del hábito de las clarisas, otorgado por San Francisco, lo tenemos en la escultura de Santa Clara, pareja de la que acabamos de ver y que, como vemos, consiste en una túnica de paño, sujeta a la cintura por un cordón de 3 nudos y sobre ella el escapulario y manto. Sobre ella porta una toca y velo. En cuanto al hábito dominico, tiene su origen en un episodio narrado por el beato Jordán de Sajonia y recogido en la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine. Dicho episodio cuenta cómo el beato Reginaldo, deán del capítulo esaniano de Orleans y profesor de Derecho Canónico en París, al que el fundador atrajo a la orden, y enfermó gravemente. Santo Domingo se puso a orar y vio cómo la Virgen se aparecía al enfermo y, habiéndole ungido, recobró la salud, mostrándole a continuación un hábito religioso completo. 3 días después, en presencia de Domingo, el beato recibió el hábito dominico tal cual la Virgen se lo había presentado. A partir de aquel momento, el escapulario constituyó y sustituyó a la sobrepelliza de los canónigos regulares, de donde derivaba el hábito, pues Domingo inició su andadura como canónigo regular. Las constituciones de la Orden de Predicadores formulan el hábito en el capítulo de Vestibus escuetamente. Comprende capa, túnica y escapulario. El tejido debía ser de lana burda, igualmente. La túnica llegará a los tobillos e ir ceñida con un cíngulo o correa. La capa debía ser más corta que la túnica y el escapulario alcanzar la altura de las rodillas. La capucha de la capa debía ser pequeña, puntiaguda, ajustada y de forma circular en torno a la cabeza. Respecto al color, al que no se hace ninguna referencia en este capítulo, sin embargo, en la regla de los hermanos conversos sí que se especifica: para los conversos usarán los mismos vestidos que los clérigos y los canónigos, excepto las capas, por las cuales llevarán escapularios largos y anchos, cuyo color no sea blanco como el de las capas. Podrán igualmente tener escapularios más cortos de color gris, de la misma medida y forma que los clérigos o canónigos. Posteriormente, en el capítulo de Milán de 1255,
en el apartado dedicado a los frailes conversos, se dice que la túnica sea similis coloris clericorum. Irán calzados con escarpines o calzado según necesidad y recursos, y no llevarán polainas ni guantes, ni tampoco pantuflas fuera del recinto monástico. Para algunos autores, estos colores aportan una simbología. La túnica blanca sería el símbolo de pureza, verdad luminosa y la luz aportada por la contemplación, y sobre ella el amplio manto negro sería el símbolo de la penitencia que absorbe la luz de Dios mediante la oración, el estudio, la meditación, que nos recordará a su vez la humildad indispensable. En definitiva, el hábito nos traslada la pureza y la penitencia como armadura de los soldados de Cristo o Miles Christi contra el demonio. Un ejemplo de esta indumentaria lo tenemos en la imagen que ven ustedes, en la yacente de doña Constanza de Castilla, nieta de Pedro I y responsable del traslado de sus restos al convento de Santo Domingo el Real, en el que ella había profesado, y desde el que se trasladaron esta pieza, así como el retrato, la estatua de Pedro I, al museo. Doña Constanza viste hábito blanco, capa negra y velo. El siguiente elemento que presenta e identifica a los diferentes integrantes de las órdenes religiosas serán sus atributos, ampliamente estudiados por Louis Roux. Allí existen una serie de símbolos universales, como puede ser la aureola o disco radial sobre la cabeza, símbolo de la gloria celestial, otro que es el libro, que se asigna, como es en el caso, a los santos fundadores. En el caso franciscano, los atributos de los diversos integrantes de la orden los podemos analizar a través de un cáliz de plata sobredorada que está expuesto en la sala 27 de finales del siglo XV, adquirido en el año 2004. Se trata este objeto de un verdadero repertorio de la orden franciscana en los esmaltes de su pie estrellado, donde se detecta una solidaria devotio hacia los santos de reciente canonización en aquel momento. En su pie la marca Alfonsus y la corona lo liga al entorno real. Empezaremos por el pie con el Cristo Valón de Dolores en su versión del Cristo de las 5 llagas, donde aparece con los brazos cruzados sobre el pecho y mostrando la herida del costado. A ellos se suman otros símbolos de la pasión, como pueden ser la columna de la flagelación, la corona de espinas, el gallo alusivo a la negación de San Pedro, el paño de la Verónica, los 3 clavos, la lanza, la esponja, la túnica sorteada entre los soldados, los dados, la escala y las tenazas con las que fue desclavado de la cruz. La figura de San Francisco hace alusión a uno de sus episodios más conocidos, su estigmatización, recogida, entre otros, por Jacopo de la Vorágine. San Francisco, con el halo de santidad, aparece como un hombre de talla pequeña y de complexión no muy fuerte, imberbe y con ojos pequeños, ataviado con el hábito, descalzo en el momento de recibir los estigmas, representados por los chorros de sangre que parten de las 5 heridas, y el serafín de la leyenda que con el tiempo se convertirá en el Cristo volante. La aparición de estas dos imágenes bien podría interpretarse, es decir, la imagen del Cristo de las 5 llagas y del San Francisco, podría interpretarse, en su caso, como un refuerzo del San Francisco como el Alter Christus, ya que ambos muestran las llagas de la pasión. El episodio al que hace referencia, uno de los principales atributos de Santa Clara de Asís, el ostensorio, deriva del episodio recogido también en la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine acerca de la expulsión de los sarracenos mediante la exposición del cofre en el que guardaba la sagrada forma. Además de este atributo, se la representa con el báculo de abadesa, si bien en esta ocasión, quizás debido a esa simplificación, no aparecen algunos otros de sus atributos, como sería el farol en referencia a su nombre, la azucena y la cruz. En el caso de San Antonio de Padua, uno de los santos franciscanos más populares del momento, su leyenda se formó y extendió gracias a los sermones de San Bernardino de Siena en el siglo XV. Si bien no se conservan retratos del santo, sí que, tal como recoge Louis Roux, los cronistas nos lo presentan de cabeza pequeña, talla pequeña y muy corpulento. Porta el halo, la tonsura y el hábito franciscano, descalzo
y su nombre en caracteres góticos. En este caso, carece de sus atributos habituales, como serían las llamas que surgen de la mano, símbolo del corazón inflamado, el lirio, símbolo de pureza, o el niño Jesús sentado de pie sobre un libro por alusión a uno de sus episodios narrados en la leyenda. San Bernardino de Siena, también predicador franciscano, es el otro componente de la orden incluido. Se muestra con la aureola, la tonsura, vestido con el hábito y descalzo, tal como ingresó en la orden. Su atributo, analizado por Luis Rowe, hace referencia a su devoción por el nombre de Jesús y el monograma de Cristo en 3 letras, IHS, de oro y rodeado de un círculo de rayos, que mostraba a los que le escuchaban y llevaba por todas partes escrito en una tableta. Terminada la predicación, lo presentaba a los fieles, invitándoles a arrodillarse y adorarlo. Este atributo tiene su origen en uno de los episodios narrados en la leyenda, que señala cómo, estando el santo predicando contra los juegos de azar, mandó amontonar en una plaza pública las cartas, los tableros de ajedrez, etcétera. A todos ellos los prendió fuego, jurando renunciar a ellos. Un mesonero arruinado vino a quejarse ante él. El santo le trazó sobre una plancha el monograma del nombre de Jesús y le prometió que, copiando este signo, ganaría más de lo que había ganado hasta entonces. Así sucedió por el respeto al santo y la devoción que se propagaba. En este caso, al haber hecho una simplificación, no se incluye otro de los símbolos, quizás, o otro de los atributos más conocidos, que son las 3 mitras en el suelo, símbolo de las 3 sedes episcopales a las que había renunciado. También aparece otro santo y obispo franciscano por su aureola, el hábito que viste y la mitra, atributo identificativo de los obispos. Porta además otras insignias episcopales analizadas ampliamente por Ángel Pazos, como el báculo o la cruz pectoral, con la que eran enterrados, además de su anillo personal. De difícil identificación, bien pudiera ser San Luis de Tolosa, santo franciscano, hijo de Carlos de Anjou, que fue nombrado obispo de Toulouse en 1296, si bien la falta del símbolo de la familia real francesa en la capa, las flores de lis, nos lleva a dejarlo en hipótesis. Realmente es que la pieza en este caso está dañada y no se observa realmente si llevaba las flores de lis o no. Como ya hemos visto, uno de los atributos franciscanos más habituales es el cordón, que también aparece rodeando la lápida sepulcral de Alonso Diego Serrano, en cuyo campo central y sobre un fondo de hojas de roble se presentan 3 escudos. El central, un jarro de azucenas, y los laterales se trata de escudos cortados con nubes, todos ellos colgados unos de otros entre sí mediante la simulación de correas de cuero con hebillas. La imagen de Santo Domingo, de la que no conservamos ningún objeto en nuestras colecciones, nos ha sido transmitida por numerosas biografías de la época y posteriores que permiten hacer un retrato físico y moral como el de la beata Cecilia Romana. Santo Domingo era de cabellos rubios o castaños, rostro alargado, con frente amplia, ojos grandes de color castaño oscuro, nariz aguileña, de estatura mediana y manos largas y delgadas. En cuanto a sus atributos, monográficamente estudiados por Iturgaiz, además del nimbo, tenemos los personales, la estrella y el cachorro, derivado de la visión de su madre, Juana de Aza, de la que se hace eco el beato Jordán de Sajonia, Pedro Ferrando, Constantino de Orvieto o Jacopo de la Vorágine. A finales de la Edad Media aparece otro de sus atributos, el rosario, que tiene su origen en la leyenda surgida en torno a Prula, primer establecimiento dominico, que cuenta cómo la Virgen se aparecía a Santo Domingo sosteniendo un rosario en la mano para encomendarle su rezo y su difusión. Otros atributos más genéricos que pueden o no aparecer son la cruz hastial, el modelo arquitectónico de la Iglesia, asignados a los santos patriarcas y a los fundadores de las órdenes religiosas, respectivamente, el lirio del que deriva la flor de lis, emblema relacionado con la realeza y asumido por la orden por aparecer en la heráldica de la Madre de Santo Domingo, o el libro, que tal como señala Gómez Chacón, si bien para autores como Rowe es alusivo a la regla de San Agustín, aun cuando en ninguna de sus representaciones del santo incluyese un fragmento, ha de ser más bien interpretado como un reflejo de la importancia concedida al estudio por parte de la orden o la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Las órdenes religiosas
también aparecen representadas en su heráldica, y es el caso del escudo de la Orden Dominica, que aparece en el panel de azulejos realizado mediante la técnica de la cuerda seca y que ingresó en el museo mediante la adquisición de las colecciones de Anastasio Páramo en 1933. Consiste en un escudo sobre campo agironado, cruces de lis partidas y bordura cargada de 8 estrellas, como es en este caso. Esta bordura, según los estudios llevados a cabo a principios del siglo XX por Sancho, será posteriormente suprimida, configurando definitivamente el blasón de la orden. También en las colecciones del museo se conservan obras pictóricas donde aparecen diversas escenas de la vida de los santos, como en el tríptico de la vida de la Virgen con ángeles y santos, atribuido a Jaume Cabrera, dentro de la corriente del gótico internacional y procedente de la donación realizada por los hermanos Díaz del Moral. En él se muestra en la tabla central a la Virgen entronizada con el Niño Jesús, rodeado por los ángeles músicos. Las puertas laterales, compartimentadas en 3 espacios, presentan a la derecha a San Sebastián, San Antonio Abad y la Virgen de la Anunciación, y a la izquierda Santa Catalina de Alejandría, San Francisco recibiendo los estigmas y San Gabriel. Nos centraremos en la imagen de San Francisco, vestido con el hábito de la orden y arrodillado recibiendo los estigmas ante la imagen del crucifijo, en un paisaje agreste donde se sitúa una iglesia que quiere ser la porciúncula. Los religiosos también aparecen, junto a toda la jerarquía social de la época, en la tabla de la Virgen de la Misericordia, obra de Juan de Nalda y procedente del ya mencionado anteriormente convento de Santa Clara de Palencia, como resultado de la comisión de Juan de Dios de la Rada y Juan de Malibrán. En ella se muestra a la Virgen de gran tamaño, como corresponde al lenguaje de la época, tal como ha analizado Hans Belting, ataviada con un rico traje de brocado y sus brazos extendidos, acogiendo en el seno de su amplio manto, sostenido por 3 ángeles en vuelo, a toda la humanidad suplicante, representada por todas las clases sociales. A su derecha, un papa identificado por la tiara de triple corona, un cardenal vestido de rojo con el capelo cardenalicio, un obispo identificado por la mitra y otros cortesanos y religiosos, además de un personaje de religión islámica y un judío. A la izquierda, los reyes Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, una religiosa clarisa, un dominico y multitud de personajes. Pasemos a analizar un último aspecto, la presentación de las órdenes frente a la muerte. En este momento debemos reseñar un tipo de representación iconográfica que, como dice Núñez de Rodríguez, que lo ha estudiado en amplitud este ámbito, el laico aborda la remisión de sus culpas desde la aceptación plena del hábito penitencial, tal como proponían las nuevas órdenes religiosas mendicantes. Con la elección del hábito para su entierro, el laico quería enfatizar la intercesión o el auxilio de las órdenes mendicantes para su eterno descanso. Núñez Rodríguez lo interpreta como la aspiración a la entrada en la vida monástica in extremis con la seguridad de los servicios religiosos. En las órdenes religiosas será la franciscana la más popular. Esto tiene que ver tanto con la admiración por la vida de la orden como por su labor penitencial y el patrocinio de San Francisco. Este es el caso del fragmento que les presento, la lápida sepulcral de García Fernández de Hita, de finales del siglo XV, que representa a un joven franciscano ataviado con su hábito, sujeto a la cintura con un cordón y caperuza bajada y tocado con bonete. Todo ello complementado con 2 escudos con los estigmas de San Francisco en la inscripción. Otro ejemplo es el sepulcro de Juana Gómez de Mendoza, procedente del monasterio de Santa Clara de Toro, donde la yacente se muestra con el hábito de las clarisas, sujeto por el cordón franciscano, capa, y sobre la cabeza toca y velo. Siento no tener una imagen mejor, pero esta es la única imagen que hemos podido conseguir por el momento. Si bien menos numerosos, tenemos algún ejemplo en el ámbito dominico, como es el caso que ya hemos comentado de doña Constanza de Castilla. Así se presenta a doña Constanza, la yacente, ataviada conforme al hábito de la orden, con su rosario y un libro entre las manos, que para Ángela Franco hace referencia a las constituciones de la orden.
En este mismo sepulcro, a la cabecera y a los pies, se presentan posiblemente 2 religiosos asistentes al sepelio, arrodilladas en actitud de oración. Esta es otra de las formas de presentación de las órdenes mendicantes, su participación en los sepelios y, en este caso, en el sepelio de una hermana de la orden. También, en numerosas ocasiones, como acabamos de decir, aparecen formando parte del cortejo funerario, que, tal como indica Núñez Rodríguez, contribuye a institucionalizar las relaciones entre los vivos y los muertos. Un ejemplo es el sepulcro de doña Inés Rodríguez de Villalobos, de principios del siglo XIII, procedente de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, que ingresó en las colecciones del museo en 1871 como resultado de las comisiones de Salas y Dóriga. Nos fijaremos en este caso en su frente, donde se narran las exequias. En él se dispone, en el tercio central, el sarcófago del difunto sobre 3 leoncillos, los oficiantes y los acólitos portadores de la cruz y el hisopo con el acetre. En torno a ellos, familiares y deudos que lloran amargamente y varios frailes franciscanos reconocibles por su hábito en el ángulo izquierdo. Posterior en cronología y con la participación, en esta ocasión también de la orden dominica en unas exequias, encontramos el lucillo gótico procedente de San Esteban de Cuéllar, comprado a Enrique Galera. Se trata de una tabla en forma de arco puntado, dividida en 2 partes. En la inferior reposan 2 caballeros con armadura y en la superior Jesucristo saliendo del túmulo funerario y una procesión de sacerdotes. Iniciamos esta lectura por el registro inferior, que acoge las honras fúnebres con el protagonismo del catafalco en el que están los 2 yacentes ataviados con la indumentaria y atributos propios del oficio militar. A sus pies, los oficiantes, con las bocas abiertas, entonan los cantos del Ordo Sepulturae y uno de ellos aparece arrodillado. Un acólito porta una cruz procesional, símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Una figura femenina con toca alude probablemente a su viuda y al otro lado un personaje con saya y manto que lleva en la mano un libro donde habitualmente se leían las oraciones. En la parte superior se representa, y decimos bien representa por la influencia del teatro litúrgico en estos momentos, el siguiente paso litúrgico, el Cristo Valón de Dolores, en esta ocasión en su versión de la Misa de San Gregorio. El sumo pontífice celebra la Eucaristía sobre el altar y al fondo se divisa a Cristo de medio cuerpo emergiendo del sepulcro, mostrando las llagas de la pasión, ayudado por los ángeles que llevan los instrumentos de la pasión, los clavos, las tenazas, y al fondo aparece la cruz, el gallo y la escalera. Otro personaje nimbado a los pies porta la espada de San Pedro y en el suelo sobre un paño los dados. Asisten al oficio un grupo de dominicos tonsurados con hábito blanco y capa y capucha negra a un lado y al otro lado un religioso franciscano arrodillado en actitud de plegaria. Ante el grupo se halla instalado el facistol con un cantoral abierto donde se puede leer una variación del Ave María Gratia Plena. En estas ocasiones y en otras ocasiones, los frailes aparecen formando parte de las exequias de un integrante de la misma orden. Es este el caso del fragmento de alabastro con sarcófago de finales del siglo XV y que estilísticamente se relaciona con el ámbito burgalés. En ella aparece un fraile sentado en actitud de meditación, ataviado con el hábito franciscano, sujeto con el cordón de 3 nudos y que cubre la cabeza con el capuchón. Con la mano izquierda sujeta un libro dentro de una bolsa. Este fragmento parece formar parte de una ceremonia de exequias de un religioso franciscano. Tras un riguroso y reciente estudio comparativo con la lápida sepulcral de Fray Jehan de Fietbes en el Museo de Bellas Artes de Bruselas y el mosaico con la figura yacente del dominico Fray Munio de Zamora en Santa Sabina, en Roma, Ángela Francomanta, antigua jefa del Departamento de Antigüedades Medievales, lo ha relacionado como parte del mismo monumento sepulcral con otros 2 relieves pertenecientes a una colección privada de Nueva York que representan una yacente y una clarisa, en el que esta última, es decir, la clarisa y el relieve que posee el museo, actuarían como plegans de la figura del yacente. Hasta aquí, un recorrido por la presentación y representación de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, donde hemos repasado, a través de las colecciones del museo, cómo las órdenes monásticas y sus integrantes se presentan y representan mediante una serie de rasgos físicos, indumentaria, atributos o episodios vitales relevantes.
También hemos recorrido cómo estas órdenes influyen en el modo de vida y la presentación de los laicos ante la muerte. En definitiva, la mayoría de las piezas que hemos repasado tienen relación con la orden franciscana, en aquel momento más popular que la dominica, considerada más elitista, y son el resultado de las comisiones científicas, en muchos casos, enviadas a finales del siglo XIX para identificar muchos objetos con que nutrir el recién creado o fundado Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias.